Bien, a continuación vamos a tener otra lectura bíblica. Esta está en el libro de Malaquías 1, repito, Malaquías 1, versículos del 6 al 14. Vamos a esperar tantito, hermanos. Bueno, si ya lo tienen, es Malaquías, repito, del 6 al 14. Y dice así nuestra palabra, la palabra de Dios. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Sí, pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos, a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En qué pensáis que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo, pues, a tu príncipe. ¿Acaso se agradará a ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Ahora, pues, orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Ni de vuestra mano aceptaré ofrenda, porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda, ¿aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica a Jehová lo dañado, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos. Y mi nombre es temible entre las naciones. Amén. A continuación va a seguir el mensaje por parte de nuestro pastor y tiene por nombre la informalidad en la adoración. Recibamos a nuestro pastor, para ello les cedo el lugar. Buenos días, estimados hermanos. Alabamos el nombre del Señor por concedernos esta oportunidad de poder ser edificados en su palabra y pues a la vida de cada uno de ustedes, quienes deseamos que también sean bendecidos a través de la exposición de esta mañana, que iniciamos una temática en relación a la adoración, aseverando que la adoración importa. Y el día de hoy es hablar algunos aspectos de la adoración por la cual consideramos que es importante. Y porque es importante también queremos señalar hoy día, apuntar hacia lo que es la informalidad en la adoración. Y el día de hoy es abordar el tema, la informalidad en la adoración, la cual hemos basado en el libro de Malaquías, capítulo número 1, versos 6 al 14. Antes de proseguir a abordar este tema, quiero partir citando dos himnos del himnario presbiteriano Solo a Dios la Gloria. Uno es el número 3, el cual alude que eres digno, haciendo de manifiesto que el único digno de adoración es el Señor. Eres digno, eres digno, eres digno, Señor, de alabanza, honra y gloria. Gloria y todo poder, pues todas las cosas por ti fueron hechas y existen por tu voluntad. Todo has creado para tu gloria, eres digno, Señor. La adoración, por lo tanto, ha de ser tributada solamente al Señor.
Ahora sí que a concordancia de este himno también quiero citar lo que es el himno número 526, que se titula Da lo mejor al Maestro. Dalo en ofrenda de amor. Él es el único digno de recibir lo mejor. Dale tu esfuerzo y tu vida, dale tu celo y virtud, dale tu fe no fingida, todo en humilde actitud. Y el coro expresa, da lo mejor al Maestro, Él es tu Rey y Señor. Dalo al Señor, nada es nuestro, todo en ofrenda de amor. Es así como aperturamos entonces esta temática, la adoración importa. Y para partir, estaré citando el libro de Malaquías, capítulo 1, verso 6 al verso 14. Jesús reprende a los sacerdotes. En el libro de Malaquías, en su mayoría, vamos a poder ver que Dios tiene ciertos litigios, altercados con su pueblo. De antemano es a Israel quien por voz y la persona del profeta Malaquías, Dios habla a su pueblo. El capítulo 1, verso 1 dice así: profecía de la palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Comúnmente podemos encontrar expresiones como palabra de Jehová a Israel, pero el texto bíblico dice contra Israel. Dios va a disputar con su pueblo en relación a ciertas prácticas, cómo están ofreciendo los sacrificios, la manera en que los sacerdotes se están dirigiendo, cómo el pueblo está respondiendo al Dios bondadoso y dador de toda dádiva y todo don perfecto en la vida de su pueblo. Es en este libro que quiero señalar que el amor de Dios se refrenda a su pueblo. También vamos a encontrar que la inmutabilidad de Dios, como lo va a expresar el capítulo 3, verso 6, porque yo, Jehová, no cambio, por estos hijos de Jacob no habéis sido consumidos. Entonces podemos ver aquí también el celo de Dios para con su pueblo en razón a lo que Él ha estipulado en la manera en cómo debe de ser adorado. Dios ama a su pueblo, pero ese amor es un amor que está o se ha puesto en duda de parte de su pueblo. En el mismo capítulo 1, verso 2 dice: yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis, ¿en qué nos amaste? El pueblo no puede comprender que el amor de Dios ha estado para con ellos. Es cierto, ellos han salido de cautiverio. Muchos de los que están quienes Malaquías le está hablando son los que han venido del cautiverio babilónico. Dios les ha permitido repoblar Jerusalén, construir el templo y continuar con los sacrificios que como nación israelita acostumbraban a hacer y ofrecer al Señor que los había liberado. Ahora, hemos de poner atención o suma atención a los versos 6 al verso 14, donde el texto bíblico va a señalar que Dios es digno de ser honrado, pero su pueblo no le está honrando. De antemano, así lo va a expresar desde el verso número 6. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Y dice Jehová: si pues yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, y aquí específicamente, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Es aquí donde tenemos que señalar muy enfáticamente el menosprecio o el desprecio que el pueblo, especialmente por la dirección de los líderes espirituales, estaban tributándole al Señor. En otras palabras, no tenía seriedad toda adoración, específicamente porque la adoración en el Antiguo Testamento en su mayor parte era en cuestiones de sacrificios. El pueblo ofrecía sacrificios al Señor y los sacerdotes eran los encargados
de establecer qué ofrendas en realidad eran dignas de ser recibidas debido a que se tributaría al Rey del universo, como lo va a expresar el versículo número 14. Yo soy gran Rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. De allí el texto bíblico va a abundar sobre el señalamiento que Dios hace en cuanto al menosprecio de su nombre. Y la realidad es esta, dice el verso 7, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, o sea, contaminado, no requisitado como para poder ser ofrecido al nombre sagrado de Dios. Y dijisteis, ¿en qué te hemos deshonrado? Y el texto bíblico dice que Dios tiene que analizar hasta los pensamientos. Sabemos bien que el Salmo 139 dice que Dios conoce los pensamientos. Antes que la palabra salga, Él la conoce. Parte de esta enseñanza la encontramos en lo que es la omnisciencia de Dios. Y es aquí donde va a señalar ese atributo de Dios. Dice la Biblia, en que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Pueda que no lo estén expresando verbalmente, pero dice la Biblia, en que pensáis. Este pensáis también va a estar relacionado o muy relacionado con el versículo número 13, que luego lo que pensaron tarde que temprano lo expresaron con palabra. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis. Dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentáis ofrendas. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Por lo que, reiterando la expresión, que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Y habla no solo de lo que pensáis, sino que ese pensamiento estaba ligado a la acción. Verso 8, cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio. Y viene las calificaciones o la aprobación o reprobación de Dios. ¿No es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Y viene la comparación. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Y de ahí viene una instrucción que realmente es una amonestación de que el pueblo pueda reflexionar sobre su proceder, especialmente los sacerdotes. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de vosotros. Pero eso es una manera de que el pueblo pueda reconocer su actuar, debido a lo que prosigue diciendo el verso 9. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. Si persisten en su actuar, ¿sí? Por más que ustedes oren por el favor de Dios, para que Él tenga piedad de vosotros, Él no os escuchará, debido a que ustedes en realidad no anhelan estar en su presencia, contar con la aprobación de Dios. Simplemente estaban siguiendo mecanismos, formulismos, estaban cumpliendo ritualmente o externamente con sus ritos religiosos, pero su interior y su corazón no era recto para con el Señor. Es así donde el verso número 10 va a decir, ¿quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré nada. Es increíble esta expresión, cotejando otras versiones bíblicas. Este es verso 10, como fue en la versión Dios habla hoy y en la versión nueva, versión internacional. El texto está diciendo preferiblemente que no se presentara mejor nada y de ser posible que alguien mejor cerrara el templo. Cerrar el templo sería mejor a que ustedes se presenten con esta calidad de ofrendas con que ustedes me quieren adorar.
Y aquí viene el por qué el Señor dice, porque no necesariamente Dios estaba sujeto, condicionado a la ofrenda o al sacrificio o a la adoración que con la misma el pueblo le tributaba. El Señor no, en un sentido, no dependía. El Señor no vive de aplausos. El Señor no vive de que, como los dioses mitológicos que requerían de que los hombres lo tuvieran en mente porque de lo contrario caían en desuso o eran olvidados. Dios no depende de lo que el hombre pueda ofrecerle o pueda darle. Eso lo aclara en el verso 11. Porque desde donde nace el sol hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable, cuando han expresado, oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. Y señala la reprobación de Dios de estos actos bajo una expresión de castigo. Verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica a Jehová lo dañado. Porque yo soy Jehová gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. En verdad, pues, la mayor parte de este libro son litigios de Dios con su pueblo. ¿Debido a qué? A que para con el Señor debería de haber una devoción íntegra. Hay responsabilidades que asumir. Y en este caso les habla a los sacerdotes, aunque no pasemos por alto que todo el libro tiene que ver con los sacerdotes y tiene que ver con el pueblo, por la expresión palabra de Jehová contra Israel por medio de Malaquías. Eran los sacerdotes en especial quienes debían dirigir al pueblo a ser reverentes y a dar lo mejor de sí al Señor. En ese sentido, por eso inicié citando el himno 3 del himnario Eres digno, y el himno 526, da lo mejor al maestro, porque es lo que el pueblo como tal no estaba haciendo plenamente, ni los sacerdotes estaban dirigiendo a la iglesia o en este tiempo a la nación para que ofrecieran lo mejor y reconocieran a través de su ofrenda la grandeza, la majestad, la realeza del Dios del universo. Por lo que no hay una devoción íntegra a Dios, lo cual conlleva a señalar que hay actos que ya eran en sí un insulto. El pueblo, el texto bíblico va a señalar que tenían más temor al rechazo del príncipe que al de Dios. El verso 8 así lo ha señalado. Cuando asimismo dice, preséntaselo a tu príncipe o al gobernador, ¿se agradará acaso de ti o le serás acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Se preocupaban más por el quedar bien con los hombres que el honrar al Señor con sus vidas y con sus actos. Ahora, decir, aunque sea en el corazón, que lo que los sacerdotes ofrecían y hacían en cuanto a la adoración que Dios se le tributaba era un hastío, por la expresión que dice, ¿qué hastío es esto que hemos leído en el verso 13? Esto nos recuerda la conducta de los hijos de Elí en lo relacionado a los sacrificios. Es allá en el primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 12 al 17, donde la Escritura señala los actos impíos de estos jóvenes, aludiendo primero a su carácter moral, y quiero citar dos versos en específico. El verso del capítulo 2, verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Verso 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová.
la tenía en poco, porque los mismos sacerdotes no le daban la seriedad ni buscaban la rectitud en cuanto al sacrificio que se le tributaba y se le daba al Dios de los cielos. De allí el verso 30, cuando Dios da la palabra, en este caso a su padre, a Elí, el Señor va a decir, nunca tal yo haga, en el verso 30, porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Por lo que en el contexto está aquí el sacrificio que se presentaba ante el Señor. Hemos de tomar en cuenta entonces que hay de sacrificios a sacrificios. Y la manera en que se hacen, cómo se hacen y para qué se hacen, importan. Porque en eso consistía la adoración que el pueblo le tributaba a Dios. Los sacrificios, por lo tanto, tenían sus estipulaciones. Tenían que ser perfectos, tenían que ser sin mancha, tenían que ser puros y en este caso tenía que ser lo mejor. Recordemos que estas estipulaciones vienen desde la actitud del corazón, cuando en el libro de Génesis 4 se nos habla de las ofrendas que presentaron tanto Caín como Abel. Y en el caso de Abel se señala que dice que escogió de lo mejor, de lo que tenía para presentar al Señor. Y esas estipulaciones quedaron marcadas para que el pueblo ofreciera lo mejor, o pudiéramos decir lo mejor de lo mejor. Algunos hablaban que hasta parte de las ofrendas del pueblo israelita eran las primicias. Daban lo primero de todo de sus bienes, ¿verdad? Y por lo que este texto bíblico nos está llevando hacia que se tenía en claro que también en todo el contexto del Antiguo Testamento, como ya he citado Génesis 4, que sin sacrificios no había adoración. Sin sacrificios no había adoración. Por ello el pueblo los ofrecía. Dentro del pensamiento de los creyentes, como quiero citar en el caso de David, cuando se iba a presentar delante del Señor, sabía él que no se podía presentar con las manos vacías. Tenían que presentarse con sacrificios ante el Señor. Eso de manos vacías está en el libro de Deuteronomio, pero específicamente quiero citar el Salmo 51, donde David mismo, cuando está confesando sus pecados, está reconociendo que le ha faltado al Señor. Él sabe que debe presentarse ante el Señor no con las manos vacías, sino tiene que ofrecer sacrificios al Señor. Y aquí quiero aludir a que David va a dimensionar que los sacrificios iban más allá de los animales o de alguna especie específicamente. También tenía que ver con el interior, con la actitud del corazón, con lo que como creyente se presentaba ante el Señor. Los sacrificios de Dios, dice David en el Salmo 51, son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, ¿de qué sacrificios está hablando David? Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Cuando el hombre en realidad reconoce su estado de pecaminosidad y sabe que el perdón solamente lo puede otorgar Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Y ahí como consecuencia dice que primero, en el caso de David, primero se ofreció él a sí mismo y luego ofreció lo que estaba estipulado por la ley para con el Señor. Verso 19. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Ahí estaban los sacrificios de animales, pero primero hubo un sacrificio vivo. Al presentarse él como una ofrenda ante el Señor, dijo que el Señor no lo despreció. Antes lo restauró, lo perdonó y le dio la oportunidad de continuar como un adorador de su nombre.
En ese sentido también, a la luz del contexto de Malaquías 1, hay sacrificios entonces que no agradan en nada a Dios, aunque se presenten. Quizá pudieran ser lo mejor en un sentido, pero la actitud del corazón del oferante no correspondía a lo que él estaba ofreciendo. Llegó al grado que, como se señaló en el versículo número 13, así como los sacerdotes, el mismo pueblo llegó a hastiarse de estar ofreciendo sacrificios continuamente. Y ya no lo hacían con esa devoción, con esa pasión, con esa gratitud, con ese esmero. Suele pasar muchas veces que en algún caso pudiera suceder con los congregantes de hoy día, que estar culto y más culto, orar para comer, orar para levantarse, orar para acá, orar mañana, tarde y noche, o leer la Biblia, o evangelizar. Algunos probablemente ya se le vuelve una carga. Y el pueblo llegó al grado que le perdieron el sentido a los sacrificios. El sentido era que a través de esos sacrificios estaban expresando su adoración para con su Dios. Por lo que hubieron sacrificios que llegó al grado que ya no agradaban a Dios. Hay dos profetas, uno es el profeta Isaías en el capítulo 1, versículo 10 al 20, donde señala que ya los sacrificios no eran aceptos ante la presencia del Señor. El mismo Dios va a decir que ya no los presentaran mejor. De esta manera, pues, el texto va a decir así, ¿verdad? ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más pan a ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Vuestras lunas nuevas, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Y la instrucción es, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid el agraviado, haced justicia al huérfano y amparad a la viuda. Ciertamente los sacrificios son importantes porque era el medio de adoración del pueblo para con su Dios. Pero no debería quedarse solo allí. Tenía que haber correspondencia en no solo estos actos, un momento, sino que en toda la vida debería haber justicia, debería hacerse el bien, debería amarse al Señor con el corazón, con la mente y con todo el ser. No solamente cuando se presentaban en el templo o donde se ofrecían los sacrificios. Ahora vamos a tomar en cuenta entonces que pareciera ser que los sacrificios eran lo único que el pueblo podía ofrecer y bastaba y sobraba. Pero quiero citar nuevamente Malaquías 1, verso 9. Ahora pues orad por el favor de Dios para que tenga piedad de nosotros. Pero ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice Jehová de los ejércitos. ¿Basta solamente con decir lo siento? Disculpa, Señor. No me percaté de ello, no tomé las medidas necesarias, no preparé mi ofrenda, no preparé mi corazón. ¿Bastaría solamente con un disculpas? Como ya he señalado, ¿verdad? Preferiblemente es que no presentaran nada. Pude cotejar algunos comentarios y decían, preferentemente que el pueblo no ofreciera mejor nada, sino no lo iban a ofrecer con amor, con devoción, con entrega, con esa finalidad de adorar al Señor. Y al grado, como si ya cité el verso 10, sería mejor que se cerrara el templo para que Dios no tuviera que seguir aguantando lo que el pueblo estaba haciendo, porque no solo en el sentido de que tenían en poco las ofrendas, era un desacato y era un menosprecio abierto ante la gloria del Señor. El texto bíblico dice entonces,
si hacéis estas cosas, ¿ustedes creen que me pueden adorar y agradar así? Es importante entonces la manera, no solo en lo que hacemos, sino cómo lo hacemos, por qué lo hacemos, para qué lo hacemos. Cuando cantamos y alabamos el nombre del Señor, tenemos que tener claridad en que Dios es digno de ser adorado y glorificado. ¿Con qué actitudes entonces nos estamos presentando ante el Dios de los cielos, el Rey del universo, como lo expresa el verso 11? Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre entre las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia. Porque grande es mi nombre entre las naciones, dice Jehová de los ejércitos. Y el final del verso 14 va a decir, porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Acorde pues a lo dicho, el pueblo no ignoraba lo que Dios demandaba de ellos. De antemano vamos a encontrar salmos, como es el Salmo 24 y el Salmo número 100. Usted probablemente ya haya estudiado y leído estos salmos, específicamente que tienen que ver con la manera en que el pueblo se habría de presentar delante del Señor. De antemano el Salmo va a decir, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él fundó sobre los mares, él afirmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y se va a reiterar del verso 7 al 10, la realeza y la grandeza. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos, ese es el Rey de la gloria. Por eso las actitudes importan también, cómo uno se presenta delante del Señor. Y si las personas se habrían de presentar, también tenían que tener en mente lo que el Salmo 100 dice, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanzas. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Estos salmos nos invitan a venir, reconocer y adorar en presencia de Dios, por lo que a la luz de los salmos y de los profetas y de lo que encima Malaquías nos ha señalado, de la importancia que Dios le da a la adoración. Tenemos que decir por qué la adoración importa en este sentido. Importa porque en esencia tiene que ver con Dios. Es al Dios vivo y verdadero a quien estamos adorando. Con nuestra adoración, el nombre de Dios, tenemos que reflexionar. ¿Es bendecido o es profanado? ¿Tiene realce o es tenido en poco? Todo parte de este entendido, que la adoración demanda un conocimiento de quién es adorado. Esto es conocer a Dios. Pero también parte de un conocimiento de que Dios debe ser reverenciado. Una reverencia por su grandeza, por su majestad. ¿Quién es este Rey de gloria? Jehová de los ejércitos. Él es el Rey de la gloria. Tomemos en cuenta entonces las siguientes puntualizaciones que en mente y en corazón hemos de mantener todos aquellos que hemos adorado al Señor, porque probablemente hemos incurrido en informalidades, en que no le hemos dado la reverencia y la seriedad que tiene en sí la adoración. Desde el Antiguo Testamento entonces Dios era adorado y Él había dicho cómo ha de ser adorado. A la luz de esta temática estaremos abordando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento para tener un panorama completo, amplio en cuanto a lo que es la adoración y por qué importa. Si la adoración importa, entonces
usted y yo, usted, un servidor, hemos de tomar en cuenta que hemos de dejar de ser laxos en cuanto a lo sagrado. Hay el relato bíblico de Daniel 5, 22 y 23, donde la Biblia dice que el rey Belsasar tuvo en poco a Dios, las cosas de Dios. Y no lo tomó en cuenta en ninguno de sus días. Vivió como si Dios no existiera. Y antemano el texto bíblico va a decir que tomó los vasos del Señor y los usó para una fiesta que dio a sus príncipes y a sus grandes. Y la Escritura dice que él tuvo en poco las cosas de Dios y tuvo en poco al Dios, al quien nunca honró. Así lo expresa la Escritura. De igual manera, ya en el Nuevo Testamento, acorde a Lucas 6:46, debemos de tomar mayor conciencia del uso del término Señor. En Lucas 6:46 se nos dice que se presentan hombres que dicen Señor, Señor, Señor. Y el Señor les va a decir, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis mi voluntad? Tomemos conciencia del uso del término Señor. También hemos de tener en mente que el único digno de alabanza y adoración es Dios. Es Apocalipsis 4:11 que nos va a decir que el Señor es digno. Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el honor, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. La adoración tiene que ver entonces no solo con un simple acto, tiene que ver con toda la vida, con un estilo de vida, no solo cuando se viene al templo, se tiene que ver ahora que está en casa, cuando sale al trabajo, cuando usted está a solas, tanto en lo público como en lo privado. Tiene que ver con la vida entera, con las palabras y con los actos. En todo ello somos adoradores. 1 Corintios 10:31 dice, ya sea de que comamos, bebamos o hagamos cualquier otra cosa, hagámoslo todo para la gloria de Dios. Aún el ofrendar tiene que ver con la actitud y la manera en que nosotros lo hacemos. Ofrendar, la Biblia dice, no por tristeza ni por necesidad. ¿Sí? Así lo señala 2 Corintios 9:7. Y esto también porque desde el Antiguo Testamento se había instruido en el libro de Proverbios 3:9 a honrar a Jehová con nuestros bienes. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, señalaba el texto. Entonces, no solo tiene que ver con palabras, también tiene que ver con actos. Nosotros también le tributamos al Señor y en ese sentido, ¿verdad?, contribuimos para el extendimiento de su obra. Es una manera en la cual usted también y un servidor adoramos al Señor. Y hemos de tener bien en mente que sin sacrificio no hay adoración, por lo que es necesario que presentemos vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Así lo expresa el libro de Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por las misericordias del Señor, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Al igual que David, primero se ofreció él y luego le ofreció lo que trajo para con el Señor. Ahora el Nuevo Testamento dice que también nuestras vidas se constituyen en ofrendas para el Señor. Y el texto dice sacrificio vivo, lo cual es una relación directa con los sacrificios de animales. No podemos decir sacrificios humanos, son los sacrificios vivos. Uno mismo se ofrenda como si fuera una ofrenda en el Antiguo Testamento. Es vuestro culto racional, dice el libro de Romanos 12:1. Corintios diría que hemos de poner atención porque glorificamos a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu. Los sacrificios entonces bajo la gracia consisten en alabanzas, en frutos de labios que confiesan su nombre. Usted va a poder leer esta expresión que es bíblica en el libro de Hebreos 13, 15 y 16.
Los sacrificios que agradan al Señor, ahora dice, tienen que ver también con lo que la emoción, con el contenido, con la manera en que usted se presenta delante del Señor. No necesariamente cuando está en un culto, en el diario andar y diario vivir, porque continuamente vivimos ante el rostro de Dios, vivimos ante la presencia del Señor. La Biblia, por lo tanto, nos va a decir, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada Dios. Hemos puntualizado, amados hermanos, los sacrificios del cual partimos en el libro de Malaquías, los cuales ya habían llegado a ser un hastío, hasta quienes los ofrecían, quienes los preparaban. Cosa que el Señor reprobó, instó al pueblo a darle vivacidad, a dejar esa frivolidad en el momento de adorar y reverenciar su nombre. Hemos hablado de los sacrificios que ahora ya constituimos nosotros parte de esos sacrificios cuando adoramos al Señor. Pero sobre todas las cosas, hemos de tener bien en mente que si estamos hablando de sacrificios, tenemos que señalar que solo hay un sacrificio por el cual, más que adorar, hay redención, el del Señor Jesucristo. Jesús fue el Cordero de Dios sin mancha y perfecto. Según Juan 1:29, el texto dice que Juan vio venir a Jesús, dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y recordemos que tenía que ser perfecto y sin mancha lo que se ofrecer, y Él fue el sacrificio, quien fue sacrificado para el perdón de nuestros pecados. Y a través de ese sacrificio hacer posible la salvación para los suyos. Es un relato muy precioso cuando se habla del sacrificio de Jesús y está registrado en el libro de Hebreos, capítulo número 9, específicamente del verso 23, pero se extiende hasta el capítulo 10, versículo número 18. Pero señalaré algunos textos claves. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 9, 28. De igual manera, aludiendo que Él es el sacrificio perfecto, verso 5 dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Sacrificios y holocaustos, expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron. He aquí vengo Dios para hacer tu voluntad. Quita lo primero, es decir, todo el ritual de sacrificio para hacer esto último. El único sacrificio acepto, único, para el perdón de pecados era el de Jesús. Por lo que en la Biblia va a decir, pues donde no hay remisión de estos, donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Él es el único sacrificio que en realidad satisfizo la justicia de Dios. Y por medio de Él, nosotros aspiramos a una limpia conciencia y tenemos la claridad de que hemos sido salvos, porque la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. De antemano así oramos cuando confesamos, ¿verdad? Juan así lo expresa en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. El único sacrificio. Toda alabanza entonces, toda gloria, todo reconocimiento, solo es para Él, a quien vive por los siglos de los siglos. Así lo expresa el libro de Apocalipsis, capítulo número 5, hablando acerca de la adoración celestial. El texto bíblico va a decir así,
que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo criado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. La adoración realmente importa, y por lo tanto apelar a este aspecto de la informalidad en la adoración a la luz de lo que Malaquías nos ha presentado es retomar el sentido que es de adoración. Retomar que la adoración importa porque tiene que ver con Dios, tiene que ver con su pueblo, que tiene que ver con la gratitud y el agradecimiento que nosotros ofrecemos a Él por todo lo que ha hecho en nosotros. A veces decimos que no hay palabras o no alcanzan las palabras para decir lo mucho que sentimos y lo agradecidos que estamos por el Señor. Pero también, más que palabras, hay actos. La vida misma es una ofrenda de continua para con el Señor. Así que démosle todo el peso que tiene el solo hecho de adorar. Y estaremos abundando un poquito más sobre lo que es la adoración, especialmente su naturalidad. Estaremos viendo acerca de su exclusividad y estaremos viendo acerca de su perpetuidad. El Señor siga haciendo en sus vidas y que seamos una ofrenda día a día para con el buen Dios, quien nos ha salvado y nos ha dado esperanza de vida eterna.